Y vamos a iniciar esta noche con el tema que quedamos la semana pasada. Hablamos sobre 1 de Juan capítulo 5, del versículo 6 al versículo 12. Hay un testimonio que es el testimonio de Dios sobre la salvación. Vimos esa parte de forma un poco extensa. Y hoy vamos a mirar sobre el testimonio que aparece en la tierra. Hay un testimonio en el cielo sobre la salvación. Lo explicamos el domingo pasado. Sobre ese testimonio de la salvación, hoy vamos a mirar nuevamente sobre el testimonio de la salvación, pero vamos a mirar este testimonio, como dice en el versículo 8, pero voy a nuevamente a leer, el 1 de Juan capítulo 5, del versículo 6 al versículo 12, mientras que otras personas llegan, voy a ir leyendo y luego ahí sí iniciaremos ya a mirar en detalle los otros tres testigos que aparecen, que son los testigos que aparecen en la tierra. Dice el versículo 6: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hasta el versículo 10 está hablando de un testimonio que es el testimonio más importante de la Biblia, es el testimonio de la salvación. De cómo una persona pasa de pecador a justo o de pecadora a justa. Esa es la parte más importante de la Biblia. Cómo un pecador puede convertirse en justo. Y dice que hay tres testigos en el cielo, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que dan testimonio de la salvación de nosotros. Eso es el versículo 7. El versículo 8 dice que hay un testimonio también, pero este testimonio ya es en la tierra. Hay tres testigos también en la tierra que hablan sobre la salvación. Aquí dice que es el agua, el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces esta parte es importante bíblicamente. Pero todo el testimonio que están dando tanto en el cielo como en la tierra, ese testimonio va en dirección ¿a quién? A Jesucristo, para descubrir cuáles son los testigos en la tierra que dice el Espíritu, el agua y la sangre. Hay que mirar todo ese testimonio hacia dónde va encaminado, hacia dónde se encamina el testimonio en el cielo sobre la salvación, y en la tierra hay tres testigos que dan testimonio también sobre la salvación. Todo el testimonio hacia quién se dirige, hacia Jesucristo. Jesucristo es el centro de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis aparece Cristo. Por eso Cristo, en el libro de Apocalipsis, ¿cómo se define? Dice: yo soy el Alfa y el Omega. Cristo es el Génesis y el Apocalipsis. Es todo. Cristo en la Biblia es todo, de principio a fin. ¿La Biblia de quién habla? Habla de Cristo. Por eso todo el testimonio en el cielo, el más importante, sobre Jesucristo. Y en la tierra, el testimonio más importante, ¿sobre quién es? Sobre Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 10. 1 de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene la fe pura, el que cree en Jesucristo, bíblicamente. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Toda la Biblia entonces, ¿de quién testifica? Toda la Biblia testifica de Cristo. Juan 5:39, Jesús, ¿qué le dijo a las personas en su época? Le dijo: escudriñad las Escrituras. Las Escrituras es desde Génesis hasta ese momento, ¿sí? Que leyeran desde Génesis hasta Malaquías.
porque no había el Nuevo Testamento en ese momento. Jesús, ¿qué les dijo? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Por eso toda la Biblia realmente habla de Jesucristo. ¿Y de qué más habla? Cuando habla de Jesucristo, ¿de qué habla la Biblia? De la vida eterna. Pero ¿qué pasa? La vida eterna, hay dos caminos en la vida eterna. Un camino hacia la izquierda, que es el camino de los pecadores, y un camino hacia la derecha, que es el camino de los justos. Son dos caminos. A través de Cristo podemos tomar el camino de la derecha, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino significa la derecha. La izquierda, bíblicamente, es el camino de Satanás. La derecha, el camino de Cristo. Entonces, el camino de Cristo, ¿cómo nos vamos hacia el cielo? Por la cruz, no hay más. Ese es el camino al cielo, la cruz. Cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, nos vamos a encontrar con el Cristo crucificado. Con el Cristo que fue sepultado y con el Cristo que resucitó. Eso es el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 3. Ahí aparece el Evangelio. Pero dice, conforme a las Escrituras. Porque si una persona cree, de acuerdo a su pensamiento, a la tradición, a su sentimiento, a un sueño, eso no es conforme a la Escritura. Si cree como está escrito, va a ir al cielo, si no, no. Por eso aquí la Biblia nos recalca que el que no cree a Dios, ¿en qué no cree? Ese versículo 10 nos está enseñando sobre los tres testigos y el testimonio, que todo el testimonio más importante en el cielo y en la tierra, el testimonio más importante, con el que vamos a entrar todos al cielo, con este testimonio entramos todos al cielo. Quien no tenga este testimonio en su corazón, no entra al cielo. Ese versículo dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios, ¿en quién? En Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo. O sea, que el que cree ese testimonio tiene la fe verdadera. El que no cree a Dios, ¿qué significa? Un incrédulo, un pecador, le ha hecho mentiroso. ¿Quién hace mentiroso a Dios? Aquí dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios el Padre da un testimonio de Jesucristo desde el principio de la Biblia hasta el final. El Espíritu Santo testifica desde el principio hasta el final. ¿Sobre quién testifican? Sobre Cristo. De principio a fin testifican de Cristo. Por eso, ¿qué va a pasar? Si una persona no cree en el testimonio que la Biblia da sobre Jesucristo, si no cree en el testimonio que la Biblia da sobre la vida eterna, cómo vamos al cielo, esa persona no va a entrar al cielo. Versículo 11 dice, y este es el testimonio, este testimonio es el que nos lleva ¿a dónde? Al cielo, dice. Ese es el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No hay más. La salvación, la vida eterna, está en Jesucristo. Es la única opción. Versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Está la salvación de forma resumida, detallada. El que tiene a Jesucristo, el que cree en Jesucristo, el testimonio que da la Biblia sobre Jesucristo, ¿qué tiene? La vida eterna. El que no cree en Jesucristo o no tiene la fe en Jesucristo, como dice la Biblia, no es salvo. Pero vamos a mirar el testimonio. En el versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ya miramos que en Hebreos capítulo 10, cuando miramos desde el versículo 10 hasta el versículo 17, ahí habla de que hay también tres testigos. Está testificando el Padre, está testificando Jesús, y aparece en el versículo 15 el Espíritu Santo diciendo que Él testifica lo mismo. ¿Qué testifica? Que todo nuestro pecado fue limpio por la sangre de Cristo. Y se establece el nuevo pacto. Ahí claramente hay el nuevo pacto. Hebreos capítulo 10 describe el nuevo pacto. Es la obra de Cristo en la cruz. Perdona todos nuestros pecados con su sangre. Eso es el testimonio del versículo 7, pero dijimos, por tiempo no alcanzamos, que vamos a mirar el versículo 8, dice, y tres
son los que dan testimonio en la tierra. Que aquí en la tierra tenemos 3 testigos de nuestra salvación, pero aquí en la tierra, en el cielo, hay 3 testigos de que somos salvos. En el cielo. Que la salvación no se pierde. Que la salvación es eterna. Que la salvación es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Cuando Cristo va a la cruz, cuando derrama su sangre, nuestro pecado queda limpio para siempre. 3 testigos en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo es Jesús. Y en la tierra, el versículo 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Hay 3 testigos en la tierra que nos evidencian nuestra salvación también. 3 testigos. El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Dónde encontramos en la Biblia que se unan el Espíritu, el agua y la sangre? En una sola parte de la Biblia, los 3 testigos, en un solo mismo lugar. En un mismo lugar que se testifique por medio del Espíritu Santo, por medio del agua y por medio de la sangre de Cristo nuestra salvación. Vamos a mirar un momento. En Mateo capítulo 3. Vamos a mirar Mateo capítulo 3. Libro de Mateo capítulo 3. A ver si en ese pasaje bíblico aparece el agua, el Espíritu y la sangre. Vamos a mirar. Mateo capítulo 3, el versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Dice que Jesús, ¿qué es? La sangre que nos perdona nuestro pecado. Jesucristo es aquel que vino a derramar su sangre por el pecado de nosotros. He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es la paga del pecado, es la muerte, la sangre que limpia nuestro pecado. Dice que Jesús, ¿a dónde vino? Versículo 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado con él. Jesús busca a Juan el Bautista, que es el que tenía que preparar el camino para el arrepentimiento. Juan el Bautista era el mensajero, el que era enviado para que las personas conocieran a Jesús, que Jesús era el que venía a limpiar el pecado de todos los hombres. Entonces Jesús viene a Juan al Jordán. Aquí ya tenemos algo muy importante, que es el agua. El agua. Entonces vamos a mirar. El versículo 14 dice: Mas Juan se lo ponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan el Bautista no entiende por qué Jesús viene al Jordán si en el Jordán yo estoy bautizando a los pecadores para el arrepentimiento. ¿Por qué Jesús viene al Jordán? Pero la Biblia enseña que Juan el Bautista tenía que venir a esta tierra como un mensajero, un enviado de Dios, para que las personas se reconocieran como pecadoras. Y un día, Juan el Bautista tiene que encontrarse ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Dónde? En el Jordán. En esa agua. ¿Para ser qué? Bautizado. Juan el Bautista no entiende, porque humanamente nosotros no entendemos el Evangelio. Si Dios no lo revela, las personas no pueden entender. Es imposible humanamente. El Evangelio no es una enseñanza de buenas obras. Las personas muchas veces piensan que la Biblia es el manual de cómo vivir bien. Así solamente piensan que es un manual. Libros de ética hay bastante. La Biblia no es un libro de ética. Si la Biblia fuese un libro de ética, no sería la Biblia. Muchas personas piensan que la Biblia es un libro bonito para aprender a vivir bien. No, eso es ética para amador. La Biblia no es ética para amador. La Biblia es el libro que le enseña al ser humano
su corazón real delante de Dios, el corazón real del hombre. Juan el Bautista, Dios lo envió para que preparara el camino, para que cuando las personas miraran a Cristo, reconocieran a Cristo como aquel que venía a salvarlos del infierno. ¿Por qué Cristo tenía que venir a esta tierra a salvarnos del infierno? ¿Por buenos? No, no por buenos. La Biblia no es el libro que habla de la moral, de cómo cambiar comportamientos, conductas malas. Eso no es la Biblia. La Biblia es el libro que le enseña al ser humano que desde Génesis capítulo 3, el hombre se apartó de Dios, se separó de Dios, se desconectó de Dios, y el hombre se convierte en pecador. Antes de que el hombre pecara, habían solamente el diablo que se separó de Dios y los ángeles que dejaron de creer en Dios y creyeron en el diablo, se convirtieron en demonios. Entonces solamente habían la categoría del diablo y los demonios. Pero cuando el hombre se separó de Dios, apareció una nueva categoría: pecadores. Esas tres categorías: el diablo es el enemigo de Dios, abandonó a Dios, dejó de creer en Dios, se convirtió en el diablo, era un ángel, estaba en el cielo primeramente. Cuando ese ángel dejó de creer en Dios por su arrogancia, se convirtió en el diablo. Cuando los demás ángeles que escucharon la voz del diablo dejaron de creer en Dios, ya no son ángeles, se llaman demonios. Esos demonios y el diablo fueron lanzados a la tierra. Cuando el diablo vio que Dios había hecho un ser diferente llamado el hombre, a imagen y semejanza de Dios, el diablo quiso que este hombre, que es hecho a imagen y semejanza de Dios, que este hombre es sin pecado, que tiene la comunión con Dios y disfruta de la felicidad y todo lo de Dios lo disfruta, él ya sabe, él va a ir al infierno con los demonios. Pero él ahora quiere arruinar la relación entre Dios y el ser humano. Entonces puso en el ser humano el pecado. ¿Cuál es el pecado? La incredulidad. Y cuando el hombre recibió la incredulidad, que es el corazón de Satanás, en el corazón del ser humano, el hombre se convirtió en pecador. El diablo, los demonios y los pecadores están separados de Dios. Todos quedaron en la condición de que condenados al infierno. Entonces, ¿Cristo por qué tiene que venir a la tierra? ¿Por qué Cristo tiene que venir a la tierra? ¿Por qué tiene que venir? Para salvar a los pecadores del infierno. El diablo no tiene perdón, los demonios no tienen perdón, pero Dios tuvo misericordia del ser humano. El ser humano es un ser eterno, un ser espiritual. No solamente tiene cuerpo, tiene también alma, tiene espíritu. Dios, por amor al ser humano, porque es un Dios justo, que el hombre se convirtió en pecador porque Satanás puso el pecado en el corazón del ser humano. El ser humano aceptó el pecado de Satanás en su corazón. Entonces el hombre quedó condenado al infierno. Pero la Biblia enseña, el infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás y para los demonios. Pero como el hombre pecó en Génesis capítulo 3, el hombre también quedó condenado ahora ¿qué? Al infierno. Y no solamente Adán y Eva, sino la raza humana entera quedaron condenados al infierno. Entonces la Biblia nos va a enseñar que la única forma de ser salvos, en el Antiguo Testamento, la única forma de ser salvos, si nosotros miramos, es por la gracia de Dios. No hay más. Como los hombres no entienden que Dios les regala la gracia, les regala la fe para que sean salvos, el hombre no entiende, Dios le permite al ser humano la ley, para que a través de la ley el hombre que descubra, yo no puedo ir al cielo por mi obra, no puedo ir al cielo por mí mismo, ya yo estoy separado de Dios, estoy sin opción para ir al cielo. Pero los hombres no entienden, ni aún por la ley, de que no pueden cumplir, y piensan que pueden y pueden cumplir. Entonces Dios dijo, voy a enviarles a un Salvador, les voy a enviar a Jesucristo para que ellos descubran que la única opción que tienen es Cristo, no hay más, ese es el plan de Dios. Pero antes de que venga Cristo y haga la obra, su ministerio, la Biblia enseña que tiene que venir Juan el Bautista. Juan el Bautista, entonces, tiene una labor, una tarea, hablar de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también tiene que enseñarle a las personas que son pecadores. Por eso en un momento él le dice a las personas, generación de víboras. ¿Qué significa? Todos los hombres son pecadores.
sin importar su condición de edad, sin importar, no. Hacen bien, hacen mal, dice, son generación. Todos ya son ¿qué? Generación de víboras. Entonces Juan el Bautista, él exactamente está bautizando, está en el Jordán, pero ¿quién llega a visitarlo? Jesús llega a visitar a Juan el Bautista, le dice, bautízame, pero Juan el Bautista, ¿qué le dice en el versículo 14? Dice, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esa es la condición real del ser humano delante del Evangelio. Cuando Dios está trabajando para salvar a los hombres, para perdonar a los hombres no entienden y se lo oponen. ¿Por qué? Los hombres piensan que la salvación, que el Evangelio, que el plan de Dios es como ellos piensan, con su idea, con su lógica. No, el Evangelio no es de acuerdo a la lógica humana. La salvación no tiene la lógica humana. La salvación es el plan perfecto de Dios para quitar el pecado de todos los hombres una vez y para siempre. Limpiar el corazón de los hombres ¿de qué? Del pecado, porque ningún hombre puede ir al cielo con pecado. Ninguno. La Biblia enseña, en el cielo no puede entrar nada con pecado. Nada sucio. El pecado bíblicamente es como ese ejemplo de suciedad también. Como sucio, como impuro. Por eso la sangre de Cristo tiene que limpiar nuestro pecado. Pero el versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Jesús le explica a Juan el Bautista, tiene que pasar esto. Tú tienes que bautizarme. Así conviene. ¿Para qué? Para que se cumpla toda justicia. Entonces, en el bautismo de Juan el Bautista, que Juan el Bautista, en ese momento cuando bautiza a Jesús, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, impone sus manos y sumerge a Jesús en el agua, impone las manos sobre Jesús y lo sumerge en el agua, hay algo especial que pasa. Se cumple toda justicia. Ahí en el Jordán. Se cumple toda la justicia de Dios. Ese bautismo está hablando del agua. Pero aquí no es agua física que limpia el pecado, no. No es agua física la que limpia el pecado. Está hablando de ese bautismo, de ese sumergir a Jesús, imponer las manos sobre Jesús, ahí en el bautismo. Está hablando de que Jesús es el Cordero de Dios y Él tiene una función, recibir el pecado de la humanidad. Por la ley, cuando una persona pecaba, la única forma de ser limpia de pecado era ir delante del sacerdote, tenía que ir al tabernáculo de reunión con una ofrenda por su pecado. Cuando la persona ya sabía, yo pequé, yo cometí un delito. La única forma por ese pecado de ser limpio, para ser perdonado, era con una ofrenda. Tenía que llevar un animal, un cordero. Cuando llevaba ese cordero delante del sacerdote, antes de que ese cordero fuese sacrificado o fuese degollado, ya la persona llevó el animalito, tenía que imponer las manos encima del cordero. Cuando el pecador, la persona que pecó, llevaba el animalito delante del sacerdote, primero le imponía las manos en la cabeza del animal. Cuando el pecador le imponía las manos en la cabeza del animal, el pecado del pecador pasaba ¿a quién? Al corderito. Ya la persona no tiene el pecado se lo transfirió ¿a quién? Al corderito. Solamente lo que hizo fue transferir el pecado, pasar. Esa es la función del animalito cuando se le imponen las manos en la cabeza. Ya el pecador, al poner las manos encima de la cabeza del animalito, el pecado del pecador, un ejemplo, la persona fue porque robó, llevó al corderito por su pecado para que sea perdonado su robo. Entonces cuando ponía las manos encima de la cabeza del corderito, ese robo de la persona, ese pecado de la persona, ¿a quién pasa? Al corderito. Ahora, ¿quién tiene que morir? ¿Quién es ahora el pecador? El corderito toma la posición de pecador y la persona ya no tiene el pecado, lo transfirió. Entonces ya cuando transfirió el pecado, ese pecador tiene que degollar el corderito, lo degollaba y esa sangre que derramaba el animalito la recibía el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote llevaba esa sangre al tabernáculo y lo untaba en los cuernos del altar. En esos cuernos del altar, cuando la sangre era untada, el pecado ya es limpio. Porque en los cuernos del altar está escrito el pecado. Jeremías capítulo 17, versículo 1.
Estaba escrito el pecado en el corazón del pecador y estaba escrito en los cuernos del altar. En esos dos lugares está escrito el pecado. Jeremías 17:1. Entonces cuando el sacerdote untaba la sangre del corderito que fue degollado, esa sangre se untaba en los cuernos del altar. Ahí el pecado es limpio. Entonces hay dos momentos especiales en la salvación. Primero, el corderito recibe el pecado cuando le imponen las manos en la cabeza, cuando el pecador le impone las manos al corderito así en la cabeza. Ese corderito recibe el pecado del pecador. Ese corderito luego es degollado y esa sangre se unta en el altar. Primero el corderito recibe el pecado del pecador cuando le imponen las manos y luego cuando derraman esa sangre, cuando lo degollan y esa sangre la reciben, ¿sí? Y la untan sobre los cuernos del altar, el sumo sacerdote o el sacerdote, depende del que sea, el pecado queda limpio. Primero se pasa el pecado del pecador al cordero y luego, cuando es degollado el animal, esa sangre se unta en los cuernos del altar y el pecado queda limpio. Aquí Jesús tiene la función de el Cordero de Dios. ¿Qué tiene que ocurrir primero? El Cordero, para ser degollado, primero tiene que recibir el pecado. Jesús nació por una virgen, nació sin pecado. No tuvo contacto, María no tuvo contacto con un hombre, no viene de la línea de Adán, de los pecadores. Por eso Jesús, bíblicamente, como enseña Isaías, capítulo 9, Jesús tiene que venir de una virgen, el Salvador tiene que venir de una virgen, así está escrito en la Biblia. ¿Por qué de una virgen? Porque si Jesús nace de un nacimiento natural humanamente, ya viene con pecado. Porque todos los hombres de Adán, la línea de Adán, todos son pecadores. De la línea de Adán todos son pecadores. Por eso Jesús tiene que nacer de una virgen. De una mujer que no tenga contacto con un hombre que viene de la línea de Adán. Jesús nace sin pecado, bíblicamente. Jesús nace sin pecado, nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso María, cuando recibe el mensaje de parte del ángel, María le dice al ángel, pero ¿cómo yo voy a tener un hijo si yo no he estado con ningún hombre? Y el ángel que le dice, no te preocupes, Dios va a hacer una obra especial, es un milagro, va a hacer que tú des a luz un hijo sin estar con un hombre. Eso es imposible humanamente. Por eso el evangelio, las personas no entienden, porque el evangelio tiene algo que humanamente es imposible. Las personas que no creen que yo no tenga pecado, eso es imposible. Yo peco todos los días. Todos los días peco. ¿Cómo voy a decir que no tengo pecado si yo peco todos los días? Los pecadores no son pecadores porque cometan pecados. Y no dejan de ser pecadores porque dejen de pecar. Los pecadores iniciaron Génesis capítulo 3. Ahí iniciaron los pecadores. ¿Dónde terminan los pecadores? Bíblicamente, en la cruz. Con la sangre de Cristo se acaban los pecadores. Esa es la verdad. Los pecadores inician en Adán y los pecadores terminan en Cristo. En Adán todos somos pecadores, bíblicamente, Romanos capítulo 5, versículo 12. En Adán todos somos pecadores. Entonces, ¿dónde terminan? Romanos 5, 19 dice que por Jesucristo somos justos, que así como por un hombre que desobedeció nos convertimos en pecadores todos, por ese hombre llamado Adán, dice que nosotros pasamos a ser justos por la obediencia de Cristo, no más. Entonces en la cruz somos justos por Cristo. Todo aquel que pase por la cruz es justo. Todo aquel. Eso significa nuevo nacimiento. El que cree en Jesucristo se llama nueva criatura. Que cree. Por creer pasa de pecador a justo. Y si no cree, va a decir toda su vida que es pecador. ¿Por qué? Porque no cree. Pecador es incrédulo. El pueblo de Israel, la Biblia enseña que duró 40 años viendo las obras de Dios y no creyeron en Dios. 40 años mirando el maná todos los días que caía. 40 años mirando que el calzado nunca se desgastaba. 40 años mirando que Dios les daba el agua. 40 años mirando milagros y no creyeron. Hebreos 3:19 dice que no creyeron a causa de incredulidad. No entraron a la tierra prometida por incrédulos.
Ese es el pecado que destruyó a más de 600.000 personas en el desierto. La incredulidad. ¿Quiénes entraron? Josué y Caleb. Creyeron. Significa justos. 2. De 600.000 personas, la Biblia dice que Josué y Caleb creyeron. Los demás no creyeron. No creyeron. Así enseña la Biblia. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son entonces aquellos escogidos? Los que aceptan el Evangelio, los que creen una verdad. ¿Qué verdad? Que la sangre de Cristo nos limpió del pecado una vez y para siempre en la cruz. Aquí Juan el Bautista no entiende, pero Jesús le dice, bautízame. Tú no entiendes, pero no importa que no entiendas. Acepta la verdad. Así no entiendas, acepta la verdad. Él no entiende. ¿Jesús qué le dice? Deja ahora, no importa que no entiendas, acepta la verdad porque es verdad. Por eso mismo, tenemos que creer que la Biblia es la verdad. Aquel que acepta que la Biblia es la verdad, va a hacer a un lado su prejuicio, su idea, su concepto, su experiencia, la va a hacer a un lado. Juan el Bautista no entiende cómo yo te voy a bautizar a ti. Es al revés. Juan el Bautista, cuando mira el Evangelio, lo mira al revés, y es el enviado y el mensajero de Dios, y está mirando el Evangelio al revés. Juan el Bautista. Jesús le dice, no, Juan, bautízame, ese es el orden. Por eso los hombres, cuando tratan de entender la Biblia con su mente, terminan pensando que son buenas obras, y terminan pensando que el agua física limpia el pecado. No. O que una oración es la que nos perdona. Tampoco. Jesús le está enseñando a Juan el Bautista, Juan, no importa que no entiendas. Deja ahora, deja. Escucha solamente la verdad, escucha la verdad. Acepta la verdad, así no entiendas, acepta. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Bautízame y punto. Muchas personas, difícil el Evangelio. ¿Por qué difícil? Porque no quieren dejar a Dios trabajar en su vida. No quieren dejar que la obra de Cristo sea la única que lo salve, la única. No hay más. Es la obra de Cristo la única que nos limpia del pecado. No es como nosotros sentimos, no es como pensamos, es como Dios dice, como Cristo dice. Por eso Juan el Bautista, ¿cómo está entendiendo el Evangelio? Al revés. No, Jesús, tú eres el que tienes que bautizarme a mí. Por eso las personas también piensan en este tiempo igual. El Evangelio lo tienen pero al revés. Parece que leyeran la Biblia así. Al revés. Jesús está hablando de la cruz y que es el único camino. Y las personas están diciendo, no, que tenemos que portarnos bien, que tenemos que hacer buenas obras, que tenemos que cumplir los mandamientos y vamos al cielo. Que si vamos el sábado a la iglesia nos vamos para el cielo. No. Nadie se salva por ir a una iglesia un sábado. Nadie. Nadie. Nos salvamos por creer en la sangre de Cristo. Esa es la única salvación. Por eso nos salvamos. No más, por la cruz. Aparte de la cruz, Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Jesús es el inicio del Evangelio y el fin del Evangelio es Cristo. Desde principio hasta fin. No se le puede añadir nada. A la sangre de Cristo no se le puede añadir nada. No, es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que portarnos así, hay que hacer así. No. Jesús dijo, yo soy el alfa y soy el omega. Es la salvación completa, no se le puede añadir nada porque Él empieza la salvación y la termina. No hay nada nuestro. Versículo 15 dice, entonces le dejó. Juan el Bautista se dio cuenta y dice, yo no puedo hacer nada. Si Jesús dice que lo bautice, me toca bautizarlo. Aunque yo no entiendo. Pero me toca seguir la guía de Dios, no más. Dice que entonces le dejó. Versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, ¿subió de dónde? Subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos.
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, aquí hay tres testigos. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma, así dice la Biblia. Juan el Bautista después dice que el mismo Padre le dijo que sobre quien él viera descender al Espíritu Santo, ese era Jesús, el Cristo, el que limpiaba el pecado del mundo. Dice que cuando Juan el Bautista, así, bautizó a Jesús, impuso sus manos sobre Jesucristo bautizándolo así en el agua. Cuando dice que Jesús subía, cuando Jesús subió del agua, cuando Jesús sube, ¿de qué? Del agua. Aquí aparece el agua, Jesús, que es la sangre, y el Espíritu. Está Jesús subiendo ¿de dónde? Jesús subiendo del agua. Jesús, que es la sangre, subiendo del agua. ¿Y quién mismo aparece ahí también? En esa escena. ¿Quién está en esa escena al mismo tiempo? Jesús subiendo del agua. Y el Espíritu Santo descendiendo. Ahí están los tres. Esa agua está hablando del bautismo. No es esa agua física. Aquí lo importante no es agua física. Eso no es lo importante aquí. Esa agua física no es lo importante. Lo importante es ese bautismo. Esta agua está simbolizando un bautismo. Ese bautismo está enseñando que el pecado de los hombres pasa a Jesucristo. Cuando Juan el Bautista impuso las manos sobre Jesucristo, que es el Cordero de Dios, Juan el Bautista es hijo de Zacarías, sumo sacerdote de la línea de Abías, es la línea de sumos sacerdotes. Juan el Bautista tiene la función de profeta, tiene la función de mensajero y tiene la función de sumo sacerdote, y la Biblia dice que dentro de los hombres Juan el Bautista es un representante, que no hay hombre mayor que Juan el Bautista. Así enseña la Biblia. Entonces lo vemos como el que prepara el camino para la salvación, así dice la Biblia. Desde Isaías dice que tenía que venir alguien, un mensajero, que preparara el camino para que las personas miraran que eran pecadoras y que necesitaban un Salvador, a Cristo. Juan el Bautista, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que Juan el Bautista era el enviado de Dios, el mensajero, que tenía que dar testimonio de la luz. Testimonio. Entonces tenía que decirle, todos están en oscuridad, todos están en pecado, necesitan la luz para ir al cielo, porque ustedes ya están en las tinieblas, se van a perder todos. Entonces cuando las personas venían a Juan el Bautista les enseñaba la condición como pecadoras. Generación de víboras, generación de malignos. ¿Qué significa? Hijos de Satanás. Así Juan el Bautista les enseñaba el arrepentimiento. Arrepiéntanse no de sus malas obras. Arrepiéntanse de que ustedes son incrédulos, son pecadores, están con Satanás. De eso tienen que arrepentirse. Entonces, cuando las personas descubrían que el pecado de ellos era que estaban sin Dios, apartados de Dios, esas personas entonces quedaban preparadas luego para creer ¿en quién? En Cristo. Y Juan el Bautista les decía, entre ustedes hay uno del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él es el enviado, Él les va a quitar los pecados. Juan el Bautista les decía a ellos, viene uno. Pero Juan el Bautista no estaba seguro quién era. Él no estaba seguro. Pero cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, Juan el Bautista descubre, Él es el enviado de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, el que limpia el corazón de todos los hombres. ¿De qué? Del pecado. Él es. Eso descubre Juan el Bautista. ¿Cómo lo descubre? En el versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, ¿quién vino aquí? Dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Y tenemos a Jesús, que es la sangre que limpia nuestro pecado. Y tenemos el agua, que en ese momento está hablando ahí como del Jordán, ese bautismo que representa la imposición de manos de Juan el Bautista, que es el sumo sacerdote, impone las manos sobre Jesucristo. Juan el Bautista representa a todos los seres humanos como pecadores.
Cuando Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús, impone sus manos sobre Jesús, Jesús es el Cordero de Dios. Entonces Juan el Bautista, que representa a todos los pecadores, cuando impone sus manos sobre Jesús, que es el Cordero de Dios, el pecado de todos los hombres pasa ¿a quién? Al Cordero, que es Jesucristo, que va a recibir el pecado de todos los hombres desde el primero hasta el último. En ese momento se cumple toda la justicia de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 15. Toda la justicia de Dios se cumple en ese bautismo. Ahí se cumple la justicia de Dios. El pecado que recibió el ser humano, desde Adán, desde el primer hombre hasta el último hombre, el pecado de todos, pasa a Jesucristo. Allí lo recibe el pecado de toda la humanidad. Jesucristo lo recibe en el bautismo. Por eso es tan importante. 1 Juan capítulo 5, versículo 8 dice que en la tierra hay 3 testigos de nuestra salvación. Dice el Espíritu, el agua y la sangre. Son 3 testigos de nuestra salvación. 3 testigos. Entonces, ¿dónde aparecen esos 3 testigos que concuerdan? Jesucristo es el ejemplo de nuestra salvación. Bíblicamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, está hablando de Cristo, de que la sangre de Cristo nos limpia del pecado una vez y para siempre. En la cruz derrama su sangre para limpiar nuestro pecado. Él tiene que derramar su sangre una vez para siempre. Y la Biblia enseña de forma detallada, cuando Él muere en la cruz, Él dice consumado es. Juan 19:30. Entonces aquí tenemos que entender, Jesús mismo es esa sangre que va a limpiar nuestro pecado. El agua, aquí el agua, este Jordán donde Jesús es bautizado, esta agua está hablando del bautismo, de cómo nuestro pecado pasa a Jesucristo a través del bautismo de Juan sobre Jesús. Cuando Juan el Bautista impone las manos sobre Jesucristo, el pecado de los hombres pasa ¿a quién? Pasa a Jesús. Aquí en el Jordán está ese testimonio del agua. Este testimonio del agua es el bautismo de Jesucristo, de cómo el pecado de todos los hombres pasa ¿a quién? Pasa a Jesús, porque Él nace sin pecado. Eso es el testimonio del agua. Este bautismo es el testimonio del agua. No es agua física. Este bautismo, ¿qué significa? Nuestro pecado a través de Juan el Bautista, que representa a todos los hombres. Cuando Juan el Bautista impuso las manos sobre Jesús bautizándolo, el pecado de todos los hombres pasó a Jesucristo. Ese es el testimonio del agua, el bautismo de Jesús. El pecado de los hombres pasa a Jesucristo. ¿Cuál es el Espíritu? Dice que cuando fue bautizado se cumplió toda justicia. Jesús sale del agua. ¿Y quién desciende en forma de paloma? El Espíritu Santo. Entonces tenemos el bautismo de Juan el Bautista, bautizando a Jesús, que es que el pecado de los hombres pasa a Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese bautismo es ahí el ejemplo del agua, el pecado del ser humano pasa a Cristo. Tenemos la sangre que es Cristo mismo. Y tenemos también el Espíritu Santo que desciende como paloma. Esa es la señal de que Cristo es el que limpia nuestro pecado. El Espíritu Santo descendiendo era la señal que Juan el Bautista tenía por Dios, de que Jesús era el que iba a limpiar el pecado de la humanidad. Entonces tenemos agua, que es el bautismo, tenemos a Jesús, que es la sangre, y tenemos al Espíritu Santo ahí mismo. La sangre de Cristo da testimonio que somos limpios de pecado. La sangre de Cristo da testimonio que somos limpios de pecado. Aquí el Jordán, este bautismo en el Jordán, es un testimonio de que el pecado de los hombres fue pasado a Cristo. Aquí se da el testimonio de que el pecado de los hombres fue transferido al Cordero de Dios. Aquí es el bautismo. ¿Cómo sabemos eso? De que ahí exactamente el pecado de los seres humanos fue trasladado a Cristo. El pecado de la humanidad fue puesto en Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Juan 1:29. Juan 1:29, sin perder acá, voy a mirar un momento. Juan capítulo 1, el versículo 29.
¿Qué testimonio da Juan el Bautista al siguiente día? Después que bautizó a Jesús, ya él supo algo de forma clara, concisa, de forma detallada. Juan el Bautista descubrió algo. Pero vamos a mirar Juan capítulo 1. Juan 1:29. Juan capítulo 1, el versículo 29. ¿Qué ocurrió después de que Juan el Bautista bautizó a Jesús? ¿Cuál es el testimonio de Juan el Bautista? Vamos a mirar. Bueno, miren, el versículo, miremos desde versículo 25. Mejor, Juan capítulo 1, versículo 25 dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Versículo 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Entonces, ya está haciendo mención a ¿qué? Al bautismo. Aquí hizo mención del bautismo, pero vamos a ver qué pasa después. Ya aquí claramente está haciendo una alusión del bautismo con agua. Juan el Bautista dice: yo estoy bautizando con agua, pero hay otro al que ustedes no conocen. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces Juan estaba bautizando en esa región, y él le preguntan sobre el bautismo, y él dice: yo bautizo con agua, pero hay otro que viene, que ustedes no conocen, que es el enviado de Dios. El versículo 29, ¿qué dicen? Ya nosotros aquí entendemos, ya Juan bautiza a Jesús. En ese versículo 28, ya ahí lo bautizó. Versículo 29, ¿qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ahora, ¿cómo testifica de Jesús cuando lo ve? Todos ven a Jesús como un ser humano normal, andando. Juan el Bautista no. Ya a él se le reveló, cuando bautizó a Jesús, a él se le reveló algo. ¿Quién descendió cuando Jesús subía del agua? ¿Quién descendió sobre Jesús? En forma de paloma. El Espíritu Santo. Dice que los cielos fueron abiertos. Por el pecado el cielo estaba cerrado para el hombre. Pero cuando Jesús recibió el pecado de toda la humanidad, cuando Juan el Bautista lo bautizó, le impuso las manos, ahí el pecado de la humanidad pasó a Jesús. El hombre quedó sin pecado. Ya el hombre, en ese capítulo de Mateo capítulo 13, cumplió toda la justicia de Dios. El pecado de la humanidad fue pasado o fue transpuesto. ¿A quién? A Cristo. Ahí se cumplió la justicia de Dios. Fue pasado. Todavía no está limpio. Pero ya Jesús lleva en sus espaldas el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué sabemos que lo lleva en sus espaldas? Isaías capítulo 38, versículo 17 dice que Jesús cargó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Para cargar nuestros pecados tuvo que haberlo recibido en un momento de su vida. ¿Cuál es el momento donde Jesús recibe el pecado de la humanidad bíblicamente? ¿Dónde encontramos eso? Donde Jesús mismo dice: Juan, tienes que bautizarme para que se cumpla toda la justicia de Dios. Toda la justicia. ¿En cuál lugar se cumple toda la justicia de Dios? Juan el Bautista se dio cuenta cuando bautizó a Jesús. Él tiene la función de sumo sacerdote y de representante de todos los hombres. Y él se dio cuenta, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió. En ese momento, cuando estaba bautizando a Jesús, ocurrió eso. Era la señal de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él descubrió esto. El versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios del que yo les hablé.
Él es el que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en Isaías, que tenía que venir uno que limpiara el pecado de la humanidad. Él es el que habló Daniel, que al fin de los tiempos, que estaban determinadas 70 semanas para que el pecado fuera borrado, eliminado. Él es del que habla Génesis, capítulo 3, de que iba a limpiar nuestro pecado también. No solamente se recibió el pecado, sino que también en Génesis capítulo 3 habla de que la mujer tendría que un enemigo que iba a morder. ¿Dónde? Dice que iba a morder en el calcañar, pero que la serpiente iba a ser herida también. Entonces la Biblia muestra claramente, la palabra de Dios nos muestra que iba a venir un Salvador. Y dice que Dios le preparó a Adán y Eva vestido ¿de qué? De pieles. Ellos se vistieron con hojas de higuera, pero la Biblia enseña también en Génesis capítulo 3 que Dios los vistió ¿con qué? Con pieles. El vestido que les dio fue de pieles. Entonces también ya ahí nos está mostrando un sacrificio, porque fueron vestidos con pieles. Ahí hubo derramamiento de sangre, ya está ahí. No es tan a veces fácil de ver, pero Dios a través de la Biblia nos está revelando a Cristo. En toda la Biblia aparece Jesucristo. De principio a fin aparece Cristo. ¿Cómo limpia nuestro pecado? Una vez y para siempre. La Biblia enseña. La Biblia enseña también que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda. Pero Abel, ¿qué le ofrecía a Dios? Le ofrecía de los animales un sacrificio, de las ovejas. Caín no creyó que eso era lo que a Dios le agradaba. Y Caín era labrador de la tierra y con su esfuerzo, con su obra, él cultivaba y pensaba que a Dios le iba a agradar eso, que era producto de su esfuerzo y de su corazón, así, con tanto como anhelo, con tanta fuerza. Él le ofrecía a Dios de lo mejor de la tierra. A Dios no le agradaba eso. ¿Por qué? Toda la Biblia enseña, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice que Dios aceptó a Abel y a la ofrenda. ¿Por qué? Abel es contado como justo, dice la Biblia de Hebreos capítulo 11. Abel es contado como justo. Así aparece Abel. Justo. ¿Qué significa? Aquel que cree en el Evangelio como está escrito en la Biblia se llama justo. Y aquel que dice, no, yo soy pecador, yo soy pecador. ¿Qué significa pecador? Caín, pensando que en su esfuerzo, en su obra, con su religiosidad va a ir al cielo. No, no entra. No entra. Eso es Caín. Y se enojan delante de Dios, se enojan con Dios. Dios, si yo soy tan bueno, ¿por qué así me va en la vida? ¿Por qué? Y que Dios tiene que aceptarlos por su esfuerzo, por su obra. No. Dios rechazó a Caín y a su ofrenda. Y aceptó a Abel y a la ofrenda de Abel. Abel es el ejemplo de los justos, los que creen que son justos por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Por esa ofrenda, por esa ovejita que moría, que era sacrificada, se obtenía el perdón. Eso es la sombra de Cristo. No hay más. Caín no quiso creer eso. Caín es el ejemplo de los religiosos en esta época que piensan que con su esfuerzo, con su obra, con su determinación, van a ir al cielo. No, no van al cielo. Al cielo van solamente los que creen en la palabra de Dios, no más. Y esos que creen en la palabra de Dios se llaman justos, bíblicamente. Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita, esa es la función de Cristo, quitar el pecado. Luego cuando leemos el versículo 30 dice, y este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo,
vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esta es la evidencia de que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, se dio cuenta que era el Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? El que recibió el pecado de todos los hombres. ¿Dónde recibió el pecado de todos los hombres? Mateo capítulo 3, desde el 13 hasta el 15. Ustedes van leyendo y dice, ahí se cumple toda la justicia. 16, ahí dice claramente cómo el Espíritu Santo desciende del cielo. Y dice que hay una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está la obra de Dios, como Dios se complace. Dice el versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. El Cordero de Dios es el Hijo de Dios, que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Pero dice, quita. Un ejemplo, supongamos que estas gafas son el pecado. Jesucristo vino a quitar el pecado. Entonces, si a mí me preguntan, ¿usted tiene...? Las gafas son el ejemplo del pecado. Yo recibí las gafas, significa yo soy pecador. Yo recibí el pecado. Cuando yo tengo el pecado, soy pecador. Me llamo pecador porque tengo el pecado. Pero Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Me preguntan, ¿usted tiene pecado? ¿Qué tengo que decir? ¿Usted tiene las gafas? ¿Qué tengo que decir? No, no las tengo. Jesús me quitó el pecado. No lo tengo. Satanás tiene engañado al mundo diciéndole, usted tiene pecado. Usted es pecador. Que enseña la Biblia, la verdad. Juan el Bautista, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista se dio cuenta. Sobre quien descendió el Espíritu Santo de Jesús. Ese es el Cordero de Dios. ¿Qué vino a hacer? Quitar el pecado del mundo. Lo quitó. Si me preguntan, ¿tú tienes pecado? Yo digo, no. Yo tuve pecado por Adán. Tuve pasado por Adán, bíblicamente. Todos recibimos el pecado de Adán. Desde Adán hasta el último hombre, cuando Adán pecó, todos tienen el pecado. Todos, sin excepción, todos. Tuvimos el pecado. La Biblia que dice, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces me preguntan, ¿usted tiene las gafas? Sí, las tengo. Mire, yo tengo las gafas. No, mentiroso, no las tienes. Que yo diga que tengo las gafas, no porque diga que tengo las gafas estoy diciendo la verdad, estoy mintiendo, aunque digo que tengo las gafas, aunque lo digo, y siento, ya tengo, un ejemplo, años con las gafas puestas, años, y me las acabé de quitar ahora. Y ya la marca la tengo ahí, ¿qué voy a pensar? Siento que tengo las gafas, siento. Pero ¿qué pasa? Porque sienta que tenga las gafas puestas, ¿las tengo? No. Puedo tener la sensación, tantos años con las gafas puestas, nunca me las quité ni para bañarme. Entonces tengo una sensación ya de que las tengo puestas, la sensación la tengo, el sentimiento de que las tengo, aquí está, ya grabado en mí. Pero me las quitaron, la verdad es que me las quitaron, pero yo las siento todavía que las tengo puestas. ¿Cuál es la verdad? Cuando yo escuché el Evangelio, yo decía, ahí dice, aquí, yo no puedo negar, aquí dice que mi pecado está limpio, aquí dice. Pero, yo ponía un pero, como la gente dice, pero, así le dice la palabra, a Dios le dicen pero, dicen mentiroso, pero. Yo creía, aquí dice que mi pecado fue limpio, aquí dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita. Entonces, si quita el pecado del mundo, y ese pecado fue pasado a Jesucristo, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿cómo quedó el mundo? ¿Con pecado o sin pecado? Si me preguntan, ¿tiene las gafas? ¿Yo qué tengo que decir? No, no las tengo. No las tengo, las tenía, ya no las tengo. Pero el que todavía dice, no, sí las tiene. Tiene las gafas. Mentiroso, no las tengo, yo no tengo las gafas. No las tengo. El pecador es aquel que cree en la mentira, cree en Satanás. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. La Biblia enseña que los pecadores tienen un padre que se llama Satanás. Eso es Juan 8:44. El que dice pecador significa hijo de Satanás. Yo soy hijo de Satanás. Yo creo en la mentira. Eso es cuando la persona dice, yo soy pecador.
Eso es ser pecador. Yo fui pecador antes de creer el Evangelio. Fui pecador por no creer en el Evangelio. Cuando creemos en el Evangelio nos convertimos en justos, porque creemos que Cristo quitó nuestro pecado en la cruz. Lo limpió, perdón. En el bautismo, nuestro pecado pasó a Jesucristo, ahí lo quita. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, Jesús recibe el pecado de la humanidad cuando Juan el Bautista impone sus manos sobre Jesucristo. Ahí Juan el Bautista transfiere el pecado, lo pasa a Jesús. Ahí no tenemos el pecado, fue traspuesto. ¿Dónde se limpia? En la cruz. ¿Sí? Entonces, si la Biblia dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cuál fue la obra entonces de Jesucristo? Quitar el pecado del mundo. Quitar. Esa es la obra de Cristo, quitar el pecado, quitar. Luego dice el versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué dijo Juan el Bautista de nuevo? He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista, ¿desde qué momento llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Quita. ¿Desde cuándo? Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, él descubre que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo descubre Juan el Bautista porque el Espíritu Santo desciende. Él aquí lo testifica. Y él descubre eso. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Bíblicamente ese es Jesús. Entonces, ahí tenemos ¿a quién? Al agua, ese bautismo de Juan el Bautista sobre Jesús, donde se cumple la justicia de Dios. Tenemos la sangre que es Jesucristo. Y tenemos el Espíritu Santo. Ahí esos tres concuerdan. Primero de Juan capítulo 5 versículo 8 dice que los tres concuerdan. Pero ese testimonio es ¿dónde? En la tierra. O sea, ese testimonio de nuestra salvación aquí en la tierra. El agua, el Espíritu y la sangre. Tres testigos tenemos que somos salvos, que nuestro pecado quedó limpio. Después que Jesús derramó su sangre en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Esa sangre completamente nos limpió. ¿De qué nos limpió? Del pecado. Nos limpió del pecado una vez y para siempre. Ese es el testimonio de Dios. Esa es la obra de Dios. De esa forma. ¿Fuimos limpios de qué? Fuimos limpios del pecado. Por eso, regresando en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a entender esos tres testigos de qué están hablando siempre. Los tres testigos en el cielo y los tres testigos en la tierra, de qué es lo que hablan. Para entender cuáles son esos tres testigos en la tierra, hay que mirar de qué es el testimonio del que viene hablando, del versículo 6 al versículo 12. ¿Cuál es ese testimonio? Para entender cuáles son los testigos. Ese testimonio es el perdón del pecado. Ese testimonio habla de que Cristo nos lavó de nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz. Aquí dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, toda la Biblia, ¿de qué habla? Toda la palabra de Dios, ¿de qué habla? De cómo Cristo lavó nuestros pecados en la cruz una vez y para siempre.
cómo recibió en su cuerpo nuestros pecados y cómo esos pecados fueron llevados a la cruz y en la cruz con su sangre los limpió. Nuestros pecados los llevó al madero, en su cuerpo, así enseña la Biblia. Dice que nuestros pecados fueron llevados en su cuerpo al madero y ahí con la sangre fueron limpios. Eso es el Evangelio. Ese es el testimonio aquí en la tierra, del agua, del Espíritu y la sangre. Ahora, ¿dónde aparece ese testimonio también? Para mirarlo de forma también muy fuerte, de la obra de Cristo en la cruz. El poder de la sangre de Cristo. ¿Dónde miramos eso? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. A muchas personas les gusta Apocalipsis y pasan que qué va a pasar más adelante y qué va a pasar con la iglesia. Más importante que viene antes, que viene después. Más importante que saber ese orden es saber si ustedes se van para el cielo o no se van para el cielo, porque a algunos les gusta saber muchas cosas de la Biblia, muchas cosas así también sobre Apocalipsis. Pero lo más importante es saber si ustedes van al cielo o no van al cielo. ¿De qué les sirve saber el orden de muchas cosas en la Biblia si se van a ir para el infierno? ¿De qué les sirve saber eso si no creen en la sangre de Cristo? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? La revelación de Jesucristo. ¿Cuál es la gran revelación de Apocalipsis? Muchas personas que quieren saber de los cuernos, que de la bestia, que de la mujer. Sí, la Biblia habla muchas cosas y las explica detalladamente. Pero muchos quieren saber esos misterios de Apocalipsis. ¿Apocalipsis de qué nos está hablando? ¿Cuál es la gran revelación de Apocalipsis? Dice, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Esa es la gran revelación de Apocalipsis. ¿Cuál es? Yo soy el alfa y el omega. Esa es la gran revelación. Desde Génesis, Jesucristo es el comienzo de todo. El comienzo de todo es Jesucristo. ¿El fin de todo qué es? Jesucristo. La salvación, ¿cómo inicia? Con Cristo. ¿Y cómo termina? Con Cristo. Esa es la gran revelación de la Biblia. Si alguien quiere conocer los misterios más grandes, mire a Cristo, mire la cruz, ahí está todo. Todo está ahí. Todo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Del testimonio de quién? De Cristo. ¿Cuál es el testimonio de Cristo? La cruz, que nuestro pecado fue limpio en la cruz. Ese es el testimonio de Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 6 al versículo 12, está el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es ese testimonio? Tan importante que la sangre de Cristo nos limpió del pecado una vez y para siempre. Que los que no creen en esa sangre que nos limpió del pecado para siempre se llaman pecadores y van al infierno por la eternidad. Y que los que creen en la sangre de Cristo se van para el cielo y se llaman justos. Ese es el gran testimonio de la Biblia. Y aquí dice el versículo 2, Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5.
¿Cuál es el gran testimonio? El versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel. La sangre está hablando. Jesucristo es la sangre que nos limpió el pecado, dice. Y de Jesucristo el testigo fiel, lo pone como un testigo. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? ¿Cuál es la obra de Cristo? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿cómo nos dejó? Si nos lavó del pecado, ¿cómo nos dejó la sangre de Cristo? Limpios. Y aquellos que creen esa verdad, ¿cómo se llaman bíblicamente? Aquellos que creen la verdad bíblicamente, los que creen en la verdad bíblicamente, ¿cómo se llaman? Vamos a mirar un momento. Isaías 26:2. ¿Cómo se llaman aquellos que creen en la verdad bíblicamente? No los que dicen que creen en la verdad, no los que se autodenominan cristianos, sino aquellos que creen la verdad. ¿Cómo los llama Dios? Bíblicamente, ¿sí? ¿Cómo llama Dios? Aquellos que creen la verdad. Isaías 26:2. ¿Cómo llama Dios a los que creen la verdad? Aquellos que creen que la sangre de Cristo los lavó de sus pecados, que están limpios por la sangre de Cristo. Isaías 26:2 dice, abrid las puertas. No es para todos. Las puertas del cielo no están abiertas para los pecadores. Las puertas del cielo están abiertas para los justos. ¿Quiénes son los justos? Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Los justos son los que creen la Biblia en el corazón. La Biblia es la verdad. Los que creen la Biblia en su corazón se llaman justos. Los que creen la Biblia solamente con la boca, yo creo en Dios. Dicen yo creo. Con la boca dicen yo creo en Dios. Y en el corazón yo soy pecador. En la boca dicen yo creo. Y en el corazón son pecadores. Son mentirosos. Los que guardan la palabra en su corazón, bíblicamente se llaman justos. Justos. Mateo 25:46. Mateo 45:26. El juicio de las naciones es Mateo 25:46. Dice, a la izquierda pone los cabritos, a la derecha ponen las ovejas. A los cabritos se les llama pecadores. A las ovejas, Mateo 25:46 dice el nombre de las ovejas bíblicamente. Dice, e irán estos al castigo eterno. Ya sabemos que son los de la izquierda, los cabritos, los pecadores. Y cuando pone el nombre de las ovejas, dice justos. Mateo 25:46. Ahora, cuando vemos el nombre que Dios le tiene a los hijos de Dios en la Biblia, en Juan capítulo 10, si no estoy mal, un momento, dice que a las ovejas de Dios las llama por nombre. Dice que tienen nombre. Cuando Dios llama a las ovejas de Él, las que son de Él, dice que las llama por nombre. Cuando dice que las llama por nombre, ya sabemos cuál es el nombre. Isaías 26:2 dice que los justos son la gente guardadora de verdad, los que creen la verdad en su corazón. Y cuando leemos sobre las ovejas, el nombre que tienen las ovejas, porque dice Juan 10, capítulo 10, el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es Cristo que nos salvó del pecado, ¿sí? Dio su vida ¿por quién? Por las ovejas. Pero esas ovejas, Él explica claramente cuando Él las llama, algo pasa. Juan capítulo 10,
el versículo 3. Juan capítulo 10, versículo 3 dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, las ovejas de Cristo, llama por nombre y las saca. Las ovejas son llamadas por Dios, pero dice que ¿cómo las llama? Por nombre. ¿Cuál es el nombre de los hijos de Dios bíblicamente? ¿Cuál es el nombre de las ovejas? Justos. Isaías 26, 2. Justos es el nombre de las ovejas de Dios. ¿Cuál es el nombre de los cabritos? Pecadores, incrédulos, impíos. ¿Cuál es el nombre de las ovejas? Justos, pero también los llama santos. Pero el nombre más exacto son justos. Gente guardadora de verdades. ¿Cuál es la gente guardadora de verdades? Justos. ¿Cuál es la verdad que creemos? ¿Cuál es la verdad que creemos? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que nos lavó de nuestros pecados con la sangre. El corazón de nosotros estaba sucio de pecado. Estaba sucio. Pero cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, esa sangre, ¿cómo dejó nuestro pecado? ¿De qué lo lavó? Del pecado. Entonces, ¿cómo quedó el corazón? Limpio. Por eso los justos podemos testificar por la Biblia, que es el testimonio de Dios. El testimonio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y este testimonio, que Cristo dice que es el alfa y el omega, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué habla? ¿De qué es la revelación final? De Jesucristo. ¿Y cuál es esa revelación? Que Él nos amó en la cruz y nos lavó del pecado en la cruz. Esa es la máxima revelación en la Biblia, es el Evangelio. Eso es lo máximo. No se le puede añadir nada. No se le puede quitar nada porque no es el Evangelio. Si se le quita, no es el Evangelio. Si se le añade, tampoco es el Evangelio. Pero todo el Evangelio es solamente Cristo derramando su sangre en la cruz y limpiándonos del pecado. No más. Así enseña la Biblia, ¿sí? Claramente así enseña la Biblia, ¿sí? Entonces esperamos que podamos seguir compartiendo. Hasta ahora vamos a compartir esta noche. Les agradecemos y hasta ahora compartimos. Gracias.